localización de contenidos a través de puede ser un navegador como Google, o puede ser algo más complicado o menos limpio, como puede ser, por ejemplo, Bing, pero tenemos que intentar la localización de contenidos de una forma simple y de una forma transparente. ¿Por qué es importante el tener claro cómo localizar contenidos y por qué es tan importante esa localización de contenidos hoy en día en la famosa web 2.0? Bien, entramos en una serie de destrezas básicas que forman parte de lo que se llamó en un principio alfabetización digital y que al final ha quedado solo exclusivamente como alfabetización y que además son destrezas que forman parte de la ley educativa y están en todas nuestras programaciones. Primero es la localización de contenidos, que es precisamente lo que vamos a tratar en un segundo, el análisis de esos contenidos, la discriminación de esos contenidos, es decir, descartar aquello que no es importante, la remezcla, la complementación, la extensión, la corrección y finalmente la compartición para que ese ciclo continúe en la creación de contenidos. Vamos a realizar búsquedas. Pero primero, ¿qué es un buscador? Un buscador no es más que un sistema que va rastreando la información en Internet, que está disponible en la red, la indexa o la cataloga, para que finalmente el usuario, a partir de unas palabras clave que hemos introducido en el cuadro de texto, se ofrezca un listado de posibilidades, de resultados, a partir de esas palabras clave. Para ello tenemos varios tipos de buscadores. Existen los llamados jerárquicos. En este punto me gustaría resaltar que a partir de ahora lo importante no es los conceptos, las definiciones sí, pero no el nombre de esos navegadores o el tipo de navegadores. Existen los llamados jerárquicos, que son los más conocidos, como puede ser Google o como puede ser Bing. ¿Y cuál es el resultado que aparece en pantalla? El resultado es una lista clasificada por relevancia. Y depende del navegador, del buscador, pero esa relevancia generalmente es por el tipo de institución, por el número de accesos, por el número de vínculos a ese sitio web o a esa página, etcétera. Luego existen los llamados directorios. Y aquí aconsejamos dos, Dmoz y Yahoo. Los directorios, bueno, en cuanto a Yahoo, podemos decir que es también un buscador jerárquico, sí, pero tiene una opción de directorio, que no es otra cosa que la catalogización a partir de, como si fueran cajas. Es decir, por ejemplo, entramos en educación, dentro de educación accedemos a infantil, primaria, secundaria, universidad, accedemos a secundaria, lengua española, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos accediendo a la información paso a paso de forma temática. En este punto yo aconsejaría más el primero, Dmoz, como un directorio interesante. Tenemos también buscadores especializados y aquí aconsejamos dos. Google Académico, que es muy interesante especialmente para nosotros como profesionales de la enseñanza, o simplemente por acceder, por formarnos nosotros mismos, porque tenemos un acceso muy, muy interesante, muy importante a numerosos artículos, libros científicos y especializados. La segunda opción, Network Blogs, funciona exactamente igual, pero lo hace con entradas de blogs. ¿Por qué es interesante? Porque mucha de la información que aún no ha sido publicada, sí, los autores lo han ido publicando en blogs. Por tanto, tenemos acceso a esa información previa a su publicación. Por tanto, son dos opciones muy, muy interesantes. Tenemos también los metabuscadores. Y aquí aconsejamos dos, igualmente, Mr. Wong y Shaki. ¿Qué es un metabuscador? Un metabuscador no es un buscador en sí, es simplemente, aunque tiene un formato muy, muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, Google, básicamente es una introducción de palabras claves en un cuadro de texto y lo que hace este metabuscador es lanzar esa búsqueda a muchísimos buscadores, de forma que cuando esos buscadores devuelven los resultados, lo que hace el metabuscador es una integración de esos resultados, ofreciendo muchísimas más posibilidades al usuario. También hay que pensar otra cosa. Podemos decir, bueno, mejor más resultados, mejor para el usuario.
pero también se multiplica por muchísimo el número de resultados y, por tanto, puede ser bastante complicado. ¿Cuál es la posibilidad? Pues la posibilidad la veremos en un momento, que es la utilización de booleanos o marcadores para ir restringiendo esa búsqueda. De forma que solamente nos muestren en pantalla como resultados aquellos resultados que realmente se ajusten a nuestras necesidades. Luego también existen los llamados buscadores locales, que seguramente algunos hemos utilizado. Son buscadores que están integrados dentro de cada sitio web, de cada página web. Es interesante, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Pinterest para localizar imágenes. ¿Por qué? Porque si buscamos esa imagen en un buscador generalista, jerárquico, por decirlo así, la búsqueda sería, los resultados serían inmensos. Mientras que si quiero localizar, por ejemplo, una infografía, me iría a Pinterest y buscaría en su buscador local en lugar de buscar en un generalista o un jerárquico. Luego existen los llamados invisibles. Aquí he colocado Complete Planet, pero Complete Planet, si no ha fallecido, está a punto de hacerlo, pero siempre aparecen nuevos. Como consejo para localizar invisibles, bueno, primero, ¿qué es un buscador invisible? Es aquel que localiza contenidos que generalmente no son rastreables o que no se le permite rastrear a los buscadores generales. Un ejemplo, base de datos de bibliotecas, base de datos, por ejemplo, de tesis doctorales. Los invisibles lo que hacen es acceder a esa información, a ese rastreo de contenidos que no son tan habituales. Vuelvo a repetir que Complete Planet funcionó durante muchísimo tiempo como un buscador invisible muy importante. Al final ha dejado de funcionar, pero aconsejo siempre buscador invisibles, por ejemplo, en Google. Bien, hemos hablado de palabras clave, hemos hablado de cuadro de texto para la localización de esos contenidos a partir de esas palabras clave, y también dijimos que el número de resultados puede ser tan grande que puede ser casi imposible el acceso a aquel recurso que necesitamos en ese momento. La pregunta es, ¿cómo podemos optimizar esas búsquedas para que los resultados se ajusten realmente a lo que queremos encontrar? Bien, pues para ello vamos a utilizar los llamados booleanos y una serie de marcadores. La primera idea que hay que tener muy clara es que debemos definir muy bien cuál es nuestro objetivo de búsqueda. Un ejemplo, si estamos buscando, vamos a utilizar un ejemplo de lengua española, por ejemplo, Don Quijote. Colocamos Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Bien, podemos decir, ese objetivo está muy bien definido. Sí, está muy bien definido para nosotros, pero no para la máquina. ¿Por qué? Porque hay una serie de palabras que sobran. Hay una serie de palabras que sobran y debemos evitar siempre que esas palabras sean localizadas de forma individual. Y vuelvo otra vez al ejemplo. Si yo coloco Don Quijote de la Mancha de Cervantes, lo que va a hacer el buscador es localizar una a una esas palabras. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos decirle a la máquina que debe buscar esa frase completa? Pues utilizando comillas. Si utilizamos comillas, le decimos al buscador que tiene que localizar esas palabras en ese orden y de forma conjunta, no como elementos individuales. Si queremos buscar, por ejemplo, la web 2.0 en educación, debemos colocar comillas al principio y al final, porque si no, lo que haría Google sería buscar páginas que tengan páginas que tengan web, páginas que tengan 2.0, páginas que tengan en y páginas que tengan educación, con lo que se multiplicarían los resultados de una forma impresionante. Entonces, para buscar la frase exacta, debemos colocarlo siempre entre comillas. Hemos hablado de marcadores booleanos. Vamos a ver algunos básicos. Por ejemplo, si queremos buscar web 2.0, por eso coloco las comillas, para que sea toda la frase completa, pero además, esas páginas que contienen la web 2.0 deben además contener educación, tengo dos opciones. Colocamos AND y en inglés AND, siempre en mayúsculas, para diferenciar que eso es una orden, no es una palabra a buscar, siempre en mayúscula, o la otra opción es colocar el signo más sin espacio a la palabra
que debe incluir en su búsqueda. En este caso, Web 2.0 como frase, por eso está entre comillas, y además debe contener la palabra educación. Por eso coloco el signo más pegado a la palabra educación. Y vamos a suponer el caso contrario. Quiero excluir una palabra. Pues igual que hacíamos con and, ahora lo hacemos con not. También con mayúsculas para diferenciarlo de lo que es una orden, de lo que es una palabra a buscar. La palabra not excluiría educación de los resultados. Igual que colocábamos un signo más, colocamos un signo menos. Esto lo que dice el buscador es que debe buscar páginas que contengan web 2.0 como frase y debe excluir aquellas páginas que además contengan la palabra educación en ellas. Bien, vamos a suponer que quiero encontrar una cosa u otra. Bien, en este caso coloco la palabra OR, o en inglés. En el ejemplo que tenemos en pantalla, lo que hará Google sería buscar web 2.0 o páginas que contengan web 2.0 o la palabra educación, una u otra. Bien, vamos a imaginar que colocamos una serie de palabras y tiene que contener cualquiera de esas palabras. En este caso colocaría web 2.0 entre comillas, short, educación. Lo que hará es que páginas que contengan cualquiera de ellas, no una u otra, sino cualquiera de ellas. Vamos a ver otros marcadores booleanos. Seguramente en este punto estaremos pensando, cada vez se me complica más. Vamos a ver hoy varias opciones. Esa es una opción muy rápida. Seguramente no nos acordaremos de todos los marcadores, pero los básicos como puede ser el signo más, el signo menos o R, sí. Y nos facilita muchísimo las búsquedas. Vamos a ver otra serie de opciones, en este caso más relacionada con el mundo del buscador Google, pero son opciones que están ahí, son diferentes posibilidades. Puedo utilizar por un lado marcadores y por otro lado otras opciones de Google como puede ser la búsqueda avanzada y la restricción en la búsqueda. Bien, vamos a ver in title. Lo que hace es, in title sería 2 puntos sin espacios la palabra. Bien, lo que decimos es que en este caso, en este ejemplo, que Google tiene que buscar web 2.0, páginas que contengan la frase web 2.0 y que además en su título, in title, en su título, debe contener la palabra educación. Vamos a suponer que queremos que la palabra educación aparezca en lo que es la dirección web, lo que se llama URL. Entonces, en este caso, colocaríamos in URL 2 puntos, igual, sin espacio, la palabra que debe contener esa dirección web de la página en cuestión. ¿Para qué es esto interesante? Pues básicamente para, por ejemplo, si quiero buscar Ministerio Educación y quiero páginas del Ministerio de Educación que contengan web 2.0, colocaría in URL. Por tanto, aparecería siempre el Ministerio de Educación, obligatoriamente. Bien, vamos a buscar un concepto dentro de un website, de un sitio web. En este caso, lo que le estoy diciendo a Google es que debe buscar la palabra Caeva o páginas que contengan la palabra Caeva dentro del espacio web wim.es. Vamos a suponer que queremos buscar contenidos que vinculen a una página determinada. Pondríamos al principio, por ejemplo, comillas, web 2.0, comillas, y luego colocaríamos link, 2 puntos sin espacio, la dirección web. Lo que haremos es páginas que contengan web 2.0 y que vinculen con la página web wim.es. Bien, si tenemos la parte positiva, también tenemos la parte negativa. Podemos decir aquellas palabras, aquellas páginas que deben excluirse. En este caso, lo que hacemos es buscar un concepto que puede ser igualmente web 2.0, que vinculen a wim.es, pero que no tengan en su dirección web microsoft.com. Como vemos, lo que podemos hacer es una combinación, una cadena de diferentes booleanos, que son al fin y al cabo son restricciones que le hacemos al buscador para
para facilitar las búsquedas y que los resultados que obtengamos finalmente se adapten a nuestras necesidades. Bien, vamos a imaginar que queremos buscar términos similares. En este caso podemos utilizar near, que es cerca en inglés, o lo que es el asterisco. En este caso lo que hacemos es buscar términos similares de formación y educación. Vamos a suponer que lo que necesito es una definición. Lo que hacemos es define, dos puntos, y la palabra a definir. Es muy práctico a la hora de buscar una definición de un concepto determinado sin tener que buscar en un diccionario o acceder a un diccionario online en Internet. Simplemente colocando define, defined, en este caso, dos puntos y la palabra siempre sin espacio. Si queremos información sobre algo o sobre una página web determinada, colocaremos info, dos puntos, también sin espacio, y el concepto o la dirección web a buscar. Queremos buscar sitios relacionados con una página web determinada o un concepto determinado. Entonces colocaríamos related, dos puntos, sin espacio, el concepto o la dirección web, distribución, etcétera, etcétera. Si queremos buscar contenidos, páginas que contienen sinónimos de lo que estamos dando en pantalla, utilizaríamos este simbolito que se consigue con la tecla Alt-GR más el número 4. En este caso lo que hacemos es buscar contenidos que contengan Web 2.0 y conceptos similares a e-learning. Como siempre, no debe haber ningún espacio entre lo que es el símbolo, el booleano, el marcador, con el concepto o la palabra a utilizar. Vamos a buscar páginas, por ejemplo, en un documento o en una... Sí, puede ser un documento, puede ser una página web, puede ser un recurso simplemente en Internet. En este caso lo que estamos haciendo es localizar un contenido que tiene Web 2.0, pero lo queremos desde la página 2010-2013. Por cierto, ese símbolo se consigue con Alt-GR más la tecla 1, el número 1. Vamos a suponer que quiero buscar páginas entre una y otra. En este caso vamos a localizar entre la página 10 y la página 50. Dos puntos sin espacios. Bien, vamos a imaginar una palabra y quiero buscar derivados de esa palabra. Es decir, quiero buscar páginas, contenidos, websites que contengan derivados de esa palabra. En este caso lo que hago es colocar el asterisco sin espacio pegado a la palabra en sí y lo que buscaría sería foto, fotografía, fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Sería Google el que buscaría, el que rellenaría, el que derivaría palabras a partir de la dada. Vamos a suponer que no sabemos cómo se escribe una palabra. Vamos a pensar, sí, en castellano sí, bueno, no siempre, pero vamos a suponer que es en otro idioma. Podemos utilizar el comodín, que es el signo de interrogación, también sin espacios, y en este caso lo que hará es buscar contenidos que contengan la palabra vaca, con B, con V, jaca, etcétera, etcétera. Siempre lo que hará es rellenar ese interrogante con una letra en cuestión. Bien, si pensamos en los booleanos, en los marcadores como restrictores de la búsqueda, también podemos utilizar bloques, es decir, grupos. Podemos agrupar esos marcadores. Funcionaría un poquito como en matemáticas o incluso como en las fórmulas que utilizamos, por ejemplo, en una hoja de cálculo. En este caso lo que estamos haciendo es, con los paréntesis, decirle a Google que tiene que buscar páginas que contengan o e-learning o m-learning. Una vez localizado esos contenidos, tiene que dejar solo aquellos que contengan también WIMP. Como vemos, para agrupar, para hallar un resultado y a partir de ese resultado volver a restringir, utilizamos los paréntesis.
Vamos a suponer que quiero buscar términos muy relacionados. En este caso, Google no va a localizar por un lado perros y por otro lado gatos, sino aquellas situaciones donde están muy relacionados los perros y los gatos. Por ejemplo, la frase llevarse como el perro y el gato formaría parte de esta idea con este símbolo. Otra posibilidad sería colocar un guión sin espacio entre los dos conceptos. El efecto sería básicamente el mismo. Vamos a suponer que no sabemos cómo se escribe una palabra compuesta. En el caso que tenemos en pantalla puede ser página web sin espacio, con un guión bajo, con un guión alto. Lo que va a hacer Google es localizar independientemente de lo que coloquemos en el cuadro de texto, siempre y cuando coloquemos el guión bajo y entre paréntesis. Y queremos buscar etiquetas. Ya hablábamos al principio de las famosas etiquetas. Lo que hacemos es buscar con la letra arroba sin espacio al concepto. En este caso lo que hacemos son etiquetas sociales. Es muy interesante, por ejemplo, para localizar contenidos y publicaciones que pueden realizar los distintos usuarios. Con este arroba lo que conseguimos en pantalla es todo aquello que haya publicado, se haya publicado en blogs, en redes sociales, etcétera. En un principio podemos pensar, bien, eso es un poquito de cotillas, pero realmente no es así. Hay veces que si sabemos el nombre de usuario de, por ejemplo, un escritor y queremos localizar aquello que ha escrito pero que todavía no ha publicado, por ejemplo, pero lo puede haber publicado en una red social perfectamente o en un blog. Entonces colocaríamos arroba y ese nombre de usuario y aparecerían todos los resultados en pantalla y a partir de ahí podemos localizar el contenido que nos interese. La almohadilla se utiliza para buscar tendencias. No es que me guste mucho este grupo, pero seguramente a nuestros alumnos, especialmente alumnas, seguramente sí. Y lo que hace es localizar tendencias. Es interesante, por ejemplo, para localizar canciones en este mismo momento, para literatura, por ejemplo, para ver qué publicaciones son importantes, interesantes y actuales, etcétera, etcétera. Siempre utilizaríamos la almohadilla. Como siempre, sin espacio. Esto ya no es tan interesante para la parte educativa, pero también lo puede ser. Si utilizamos el signo de dólar, lo que vamos a hacer es buscar precios. Y lo que hace Google, en este caso, es buscar precios del ordenador HP 309. No sé si existe, pero es simplemente un ejemplo. Y lo que nos ofrece en pantalla es una comparativa de precios. Puede ser interesante, por ejemplo, para una clase de economía, puede ser interesante para comprar equipos para un centro educativo, puede ser interesante para comparar para extraescolares, etcétera, etcétera. No es completamente educativo, pero sí es utilizable en el ámbito educativo. Otros usos. Hay cientos. Como calculadora. Seguramente hemos pensado en Google como un buscador simplemente, pero también es una calculadora perfecta y es muy sencillo de utilizar. El signo más, obviamente, significaría la suma, resta, multiplicación. Hay algo muy interesante que todos los profesores sufrimos y es hallar el porcentaje de una nota para hallar el final. En Google funciona de forma muy sencilla. Por ejemplo, si queremos localizar el 50% de 10, es simplemente colocar 50% de 10 y tenemos rápidamente el resultado. Ya no habría que hacer regla de 3, ni habría que romperse la cabeza si no somos de matemáticas, obviamente.